¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Te saluda el doctor Emanuel Gálvez, soy médico general y colaboro con la Academia Atenea México, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en el adulto. Vamos a dar algunos de los puntos claves y que siempre debes de recordar, tanto para el examen nacional como para la práctica clínica diaria. Y vamos a hacer algunas señalizaciones en cuanto a lo que debes de recordar según la guía de práctica clínica. La principal bibliografía de esta presentación es la guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en el adulto. Vamos a comenzar definiendo a esta enfermedad. El reflujo gastroesofágico va a ser el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica que causa síntomas y complicaciones esofágicas y que afecta la calidad de vida del paciente. Recordemos que a la porción donde el esófago se une con el estómago le vamos a llamar unión gastroesofágica, y justo en esta región de la unión gastroesofágica es donde va a estar la principal fisiopatología y donde va a estar el principal problema que nos da como consecuencia el reflujo gastroesofágico, ya que vamos a tener un esfínter esofágico inferior justo a nivel de la unión gastroesofágica, y este es el que, al presentar una disminución en su funcionamiento normal, pues está como tal relajado, y entonces eso va a condicionar que el contenido gástrico o gastroduodenal como tal regrese al esófago y cause ese daño. Respecto a su epidemiología, lo que nos señala la guía de práctica clínica es que la prevalencia va a incrementar con la edad, sobre todo a partir de los 50 años. El género como tal no tiene una influencia en la prevalencia, y la literatura reporta una prevalencia de 11.9 a 31.3 en Latinoamérica. La guía de práctica clínica hace mención que el hecho de que esta prevalencia sea variable es porque no existen los suficientes estudios realizados para poder determinarlo con claridad. Algunos de los factores de riesgo que nos pueden condicionar la aparición de esta enfermedad va a ser la presencia de hernia hiatal, ciertas comidas irritantes como el café, el alcohol, la grasa, los chocolates, los cítricos, la menta, las bebidas carbonatadas. A su vez también el tabaquismo, el embarazo y la obesidad. El embarazo, recordemos que tenemos una hormona que es la progesterona, que va a causar una relajación en el músculo liso, como el que tenemos en el intestino, y eso nos va a condicionar secundariamente que exista una prevalencia mayor de enfermedad por reflujo gastroesofágico y otras alteraciones gástricas o intestinales, como por ejemplo el estreñimiento. La guía como tal también hace mención de algunos medicamentos y su relación con esta enfermedad. Por ejemplo, vamos a tener a dos grupos. Unos medicamentos que están relacionados con el ERGE, la ulceración y la estenosis esofágica. Esos van a ser los antiinflamatorios no esteroideos y la aspirina. Mientras otros medicamentos que van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. Decíamos al principio que de lo principal que condiciona la aparición de esta enfermedad es que ese esfínter esofágico, que debería de no permitir que el contenido gástrico o gastroduodenal regrese al esófago, tiene un tono disminuido, y como tiene un tono disminuido, pues sí va a permitir ese paso patológico de ese contenido gástrico o gastroduodenal hacia el esófago. Algunos medicamentos que van a condicionar una disminución en el tono del esfínter esofágico inferior van a ser, por ejemplo, los antagonistas del calcio, los sedantes, los anticonceptivos orales, los anticolinérgicos, la morfina, la teofilina, los alfa-beta agonistas adrenérgicos también. Respecto a las causas que son mencionadas en la guía, van a ser incompetencia del esfínter esofágico, relajaciones transitorias del esfínter,
alteración en la resistencia de la mucosa esofágica, es decir, no solo que como tal estén disminuidas esta presión y este tono que debe de existir en el esfínter esofágico inferior, sino que también dentro de la mucosa exista una disminución en la resistencia, y entonces esto produzca que exista más fácilmente un daño. Y también cuestiones motoras, como una peristalsis esofágica insuficiente, un retraso en el vaciamiento gástrico, enfermedades, por ejemplo, como la gastroparesia, pueden condicionar que el alimento se quede más tiempo del que es fisiológico dentro del estómago, y entonces al estar más tiempo en el estómago, pues hay una mayor probabilidad de que este pase al esófago si el esfínter esofágico inferior no está funcionando adecuadamente. Y también ciertas alteraciones anatómicas, como una anatomía hiatal y gastroesofágica alterada. Respecto a la fisiopatología de esta enfermedad, vamos a tener que es una enfermedad multifactorial, en la cual van a intervenir uno o varios de los siguientes motivos, de las siguientes cosas. Una falla en los mecanismos antirreflujo, una barrera antirreflujo defectuosa, como un esfínter esofágico inferior mecánicamente alterado o con relajaciones intermitentes, o la presencia de una hernia hiatal. Y también un retraso en el vaciamiento gástrico y en el aclaramiento esofágico. Respecto al cuadro clínico de esta enfermedad, se va a dividir en dos, en los síntomas típicos y en los síntomas atípicos. Dentro de los síntomas típicos vamos a tener dos, que va a ser la pirosis y la regurgitación, mientras que dentro de los síntomas atípicos vamos a tener otros. Hay que recordar que a veces también se hace una clasificación respecto a que si son síntomas esofágicos y síntomas extraesofágicos. Casi algunos de los síntomas atípicos van a ser extraesofágicos. Vamos a tener dentro de ellos los síntomas respiratorios, como la tos crónica, es decir, dentro del diagnóstico diferencial y dentro del abordaje de un paciente que presenta tos crónica sin causa aparente, hay que considerar que uno de los diagnósticos y una de las etiologías puede ser el reflujo gastroesofágico, así como también en otras enfermedades como el asma y la laringitis crónica. Otro de los síntomas atípicos no respiratorios va a ser la dispepsia, el dolor de epigastrio, la distensión, eructos, náusea y dolor retroesternal. Es decir, también dentro del dolor precordial o del dolor retroesternal, hay que considerar que no solo está el corazón y no solo están los grandes vasos, sino también están estructuras del sistema digestivo como el esófago. Y entonces, al estar presente el esófago y al tener un daño por el paso del contenido gástrico al esófago, pues eso puede condicionar dolor y también hay que considerarlo. Vamos ahora a ver cómo sería el abordaje de los pacientes con reflujo. Este es el algoritmo que pone como tal la guía de práctica clínica, y nos vamos a guiar para ver cuáles son los primeros pasos y qué es lo que debemos de hacer ante un paciente que presente síntomas. Cuando nosotros tenemos un paciente que presenta síntomas típicos de ERGE, lo primero que debemos hacer es una prueba terapéutica. Nótese cómo no nos están indicando que debemos de hacer de primera instancia un abordaje diagnóstico con alguna prueba de imagen, sino que más bien debemos de iniciar una prueba con tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. En caso de que exista mejora, vamos a continuar entonces con un tratamiento. Consideramos que la prueba es positiva, y una vez que consideramos que la prueba es positiva, podemos dar un tratamiento médico de mantenimiento que puede ir de las 8 a las 12 semanas. En caso de que hablemos de un paciente con síntomas atípicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a realizar una panendoscopía con biopsia, es decir, la primera prueba de imagen que podemos realizar en pacientes con ERGE. En caso de prueba terapéutica negativa o que de entrada están presentando síntomas atípicos de ERGE, va a ser la panendoscopía. Cuando nosotros realizamos una panendoscopía con biopsia, tenemos dos posibles escenarios. Uno, que nos reporten una esofagitis erosiva. En dado caso, vamos a realizar un tratamiento médico de mantenimiento.
al igual que cuando teníamos una prueba terapéutica positiva. El otro escenario es que tengamos una esofagitis no erosiva, en la cual el siguiente paso sería una pHimetría con impedancia. En caso positivo, confirmamos el diagnóstico, y en caso negativo, tenemos que continuar con el abordaje. Si simplificamos este algoritmo y si simplificamos el abordaje, pues tenemos que la prueba terapéutica va a ser lo primero que tenemos que hacer en un paciente con síntomas típicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por su parte, la panendoscopía la vamos a hacer cuando no exista respuesta a prueba terapéutica o cuando se presenten síntomas atípicos. En el caso de la pHimetría de 24 horas va a ser requerida en pacientes con síntomas y endoscopía negativa a esofagitis. Entonces debes de tener cuidado respecto a qué es lo que te están preguntando. Si te preguntan cuál es el primer paso, pues vendría siendo una prueba terapéutica. ¿Cuál es el estándar de oro para diagnosticar el reflujo gastroesofágico? Vendría siendo una pHimetría. Si te preguntan cuál es el primer estudio que debes de solicitar en un paciente con prueba terapéutica negativa, pues vendría siendo la panendoscopía. Por lo que debes de ser cuidadoso acerca de qué es lo que te están preguntando y leerlo muy detalladamente. Continuando con el abordaje de estos pacientes a los cuales sí se les realizó una panendoscopía, lo siguiente que habría que realizar en aquellos pacientes a los que se les otorgó un tratamiento médico de mantenimiento es que en el caso de que presenten una mejoría clínica, hay que preguntarle al paciente cuáles son sus preferencias y ver si es candidato a un tratamiento quirúrgico. En caso de que no, la guía nos sugiere un cambio del inhibidor de la bomba de protones o aumentar la dosis o, en su defecto, agregar antiácidos o anginatos. Hay que hacer un señalamiento y que ha llegado a ser preguntado dentro del examen nacional es cuál es la técnica quirúrgica indicada o de elección para tratamientos con ERGE. Y aquí la recomendación es una funduplicatura laparoscópica tipo Nissen. En caso de los pacientes con esofagitis no erosiva, en los cuales se realice una pHimetría con impedancia y de resultado negativo, lo siguiente que debemos de hacer es una manometría. Una manometría nos permite ver cómo está el tránsito esofágico y nos permite medir las presiones. Hay que recordar que no solo la enfermedad por reflujo gastroesofágico no es la única enfermedad ni el único trastorno motor del esófago. Existe también la acalasia, el espasmo esofágico difuso u otras alteraciones que pudieran requerir de un diagnóstico diferencial en el abordaje de estos pacientes. Vamos ahora a hacer algunas preguntas de repaso. La primera pregunta, ¿cuáles son los dos síntomas típicos del ERGE? Los dos síntomas típicos del ERGE va a ser la pirosis y la regurgitación. Es importante que recuerdes que dentro de los métodos de estudio basados en la evidencia científica, uno de los más importantes es el recuerdo activo. El recuerdo activo consiste en presionar un poco a tu cerebro para que entre más le cueste a tu cerebro, más fácil lo va a recordar. Entonces, si tú de momento no recordaste cuáles son los dos síntomas, pues eso es mejor, porque entonces la siguiente vez, como te equivocaste precisamente, la siguiente vez que te lo pregunten, lo vas a tener más claro, dado que un poco más de los errores aprende el cerebro. Y además este método es mejor que si tú realizaras un resumen o si tú subrayaras, debido a que no necesariamente eso es lo mejor, dado que los recursos es una forma muy pasiva de estudiar, mientras tanto esto es una forma activa de repasar. No digo que no hagas resúmenes o que no hagas este tipo de material de estudio, simplemente que lo hagas desde una forma diferente. Por ejemplo, si tu método de estudio consiste en realizar resúmenes, puedes realizarlos, pero te sugeriría realizarlos leyendo el tema, cerrando el material de estudio y entonces realizarlo con lo que tú recuerdes.
te darás cuenta que este proceso es mucho más complicado, pero precisamente entre más complicado es cuando aprendemos y recordamos más. Entonces, los dos síntomas típicos del ERGE va a ser la pirosis y la regurgitación. Y aquí tenemos a la guía de práctica clínica, que un screenshot, y aquí nos dice que los síntomas típicos van a ser la pirosis y la regurgitación. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Qué harías de manera inicial ante un paciente con pirosis y regurgitación? Entonces, ¿qué harías de manera inicial ante un paciente con pirosis y regurgitación? Lo que corresponde dentro del abordaje, yo te decía que no nos recomiendan realizar de primera instancia una prueba diagnóstica. Bueno, sí una prueba diagnóstica, pero no de imagen, sino que más bien lo que vamos a realizar va a ser una prueba con inhibidor de la bomba de protones, una prueba terapéutica. Y aquí tenemos lo que nos dice la guía. Dice que se sugiere realizar una prueba terapéutica con IVP durante 2 semanas como abordaje inicial en pacientes con datos clínicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico de reciente aparición. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de elección para el ERGE? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección para el ERGE? Y la respuesta es que es la funduplicatura laparoscópica tipo Nissen. Recuerda, no te frustres si de repente no recuerdas como tal la información. Entre más le cueste a tu cerebro recordarla, o si llegas a cometer algún error, es de donde más tienes la oportunidad de aprender. Aquí tenemos el pantallazo de la guía de práctica clínica, donde nos dice que se recomienda realizar funduplicatura laparoscópica tipo Nissen en pacientes con ERGE corroborado. Eso fue todo de mi parte. Te deseo el mejor de los éxitos en tu estudio y nos vemos para la siguiente clase.